Sí, chicos, bienvenidos de vuelta aquí a la segunda patita. Y tenemos a un gran amigo, una persona importante, una persona de la casa, a don Juan Limón. ¡No! Hola, hola. Maravilloso, señor, alegría tenerlo por acá. Oye, qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo ha estado todo? Porque has estado viajando, recorriendo, disfrutando. Sí, ya se terminaron las vacaciones y de vuelta a la casa. De vuelta a la casa, sentarse frente al computador, hacer lo que más nos gusta, ver cripto, señor. Ahora, Así es. usted iba a hablarnos del concepto de la Web 3. ¿Qué significa la Web 3? ¿Se come? Bueno, que yo sepa no, pero Ya, perfecto. por ahí algún loco a lo mejor sí lo logre, ¿no? No sé. Puede ser. Crea un queque, un pastel NFT. Y ya ven, por ejemplo, ahí creo que Elon Musk puso un tweet que decía, ¿alguien ha visto a la Web 3? Porque yo no la encuentro. O sea, burlándose de lo que es la Web 3, pues, o sea... Claro. Ponte tú, ¿por qué se estaría burlando de la Web 3? ¿Dónde no la ve el hombre? Yo considero, bueno, no sé, a lo igual estoy bien equivocado, ¿no? O sea, yo veo a Elon Musk y pues yo lo admiro, ¿no? Para mí es alguien con ideas muy, muy buenas, pero siento que le falta investigar un poco antes de hablar. Entonces, es el problema que yo veo ahí. Bueno, ¿y tú, Jorge, has escuchado antes de la Web 3? ¿Sabes más o menos de qué se trata? Yo tengo el concepto de que la Web 3 es algo que te permite transformarte en emisor. Como que la Web 1.0 era read. La Web 2.0 es write. Y la Web 3.0 es read and write. Es una sobresimplificación, no sé cuánto más. Sí. ¿Qué significa eso de read, write y ser uno? Básicamente es eso. De hecho, la Web 1 era leer toda la información de Internet. Tú no participabas en el Internet, tú leías, te informabas, etc. Okay. Ya después vino la Web 2, que viene siendo la que tenemos ahora, que tú participas. Hay redes sociales, compartes, aceptas información, tienes diferentes tipos de canales. Y de hecho la Web 3 salió desde el 2014 con Gavin Wood, el que creó Polkadot. Fue el que se le ocurrió el nombre. Igual a lo mejor a alguien se le había ocurrido el nombre, pero no lo dijo antes. Entonces no se tomó importancia hasta apenas en el 2021 más o menos. Así que se empezó a hacer más grande. Y bueno, básicamente la idea de esto es hacer una red como era la red del Internet al principio. Algo descentralizado. Algo donde la gente pudiera participar sin tener que depender de una dependencia, ¿no? Como Amazon Web Service o alguno de ellos para almacenar tu página web o para poner tu información. Entonces, básicamente es eso. De hecho, el día de ayer yo estaba, bueno, ahí con los Oculus. Sí, porque de hecho el hombre hizo todo un stream desde los Oculus. Yo lo vi, no lo vi en vivo, pero lo vi en diferido, podríamos decir, un poquito después. Y ahí el hombre salía, ¿no es cierto? Se tiraba para atrás y miraba y tenía como una vista de una playa. O sea, era bien bonito el lugar donde estaba, ¿no? Sí. Y pues bueno, esa es la idea, ¿no? Actualmente casi todas las tardes me meto un rato a unas aplicaciones ahí en el Oculus que son como para ver cine, pero la gente puede proyectar la película. Entonces me meto ahí básicamente porque se juntan muchos personajes de cripto, muchas personas que les gustan las criptomonedas, generalmente en inglés, y todos nos sentamos y empezamos a platicar sobre criptos y alguien proyecta cómo están subiendo y bajando las monedas y estamos interactuando y se hace bastante bueno los grupos. Pero supone que tú estás parado entonces en la mitad de la sala, ¿no es cierto? Con los Oculus. Sentado. Estáis sentados. Ya, ok. Pensé como sea que estáis ahí parado, me imagino yo, y estáis conversando con alguien, ¿me entendí? Y no hay nadie alrededor tuyo, güey. Donde imagino tu señora pasando y mirando. ¿Qué está haciendo? Sí. Ella pasa y lo que hace es me ve aquí atrás en el sillón y de repente estoy volteando para acá y le respondo a la persona de acá y luego volteo y le digo a la persona de acá o lo que sea. Yo los veo como si estuvieran frente de mí, estuvieran alrededor de mí. Oye, pero qué buena que se estén creando este tipo de comunidades cripto en el metaverso. Pero como, ponte tú, ¿y conversas sobre temas de Web 3 en esos lugares?
de hecho nos enfocamos de todo, ¿no? Hablamos de todo. Hablamos, por ejemplo, de las criptos que han salido, cuáles han sido los movimientos, de todo. Hace como 2 semanas me tocó hablar con una persona que hizo un NFT de audio y nos explicaba cómo lo hizo y todo eso. Hizo unos cassettes que giran y los hizo por computadora. Así que la música que reproducen es una música que no es de nadie. Es una música hecha por computadora y cuando tú la obtienes es tu música. Tú la puedes poner de intro, la puedes poner lo que quieras y al fin de cuentas está libre. Tú al pagar por el NFT tienes ese pedazo de música. Está bueno. O sea, mira, sí. Oye, sumamente interesante. Entonces, ponte, y lo que sería el metaverso, sería una dinámica tipo Web3 en donde yo estoy, porque yo ahí estoy interactuando y estoy creando contenido, porque claramente todas las cosas que tú hacías, me imagino yo con el Oculus, alguien las termina también revisando en algún otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo, eso sería como entre comillas lo que es la Web3 o qué es lo que es la Web3? La idea de la Web3 es obtener tu acceso a un metaverso, por ejemplo, pero que sea tuyo, que no dependas, por ejemplo, en este momento que yo dependo de Facebook, quitar a Facebook del medio. Por ejemplo, en este momento, si yo quiero utilizar juegos en 3D o quiero meterme a un metaverso de ese tipo, tengo que loguearme por medio de mi cuenta de Facebook, por medio del Oculus. Okay. Igual se puede hacer de otras formas, pero al menos con los Oculus tienes que usar la cuenta. La idea de esto, del Web3, es quitar a los intermediarios. ¿Sabes qué? Los elimino. Mira, voy a compartir mi pantalla para ver Sí, encantado, señor. Dale nomás. Para que podamos ver. Y de hecho quisiéramos preguntar, ¿no es cierto?, al chat si es que ustedes conocen lo que es la Web3. Porque la verdad que hay mucha gente que no conoce la diferencia, ponte tú, entre la Web3 y la Web y la Web 2.0, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de dudas que podría haber. Mira, de hecho Tomicro nos comenta que es la primera vez que escucha, ¿no es cierto?, del tema de la Web 3.0 o la Web 3. Ok. Mira, por ejemplo, yo estaba revisando ahí en internet y el día de, no sé si ayer o el día de hoy, me topé exactamente con esto, con Ready Player Me, que es como una parodia de Ready Player One. Claro. Y me dijeron, ¿sabes qué? Si quieres utilizar esta aplicación, tienes que crearte un avatar en Ready Player Me y después entrar a la aplicación. Y yo dije, ¿pero qué tiene que ver? O sea, ¿por qué no puedo hacerlo en la aplicación de ellos? Y después me di cuenta que lo que está haciendo aquí están generando un avatar que puedes utilizar en muchos metaversos. Entonces, entiendo. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que está VRChat, que se usa mucho en Oculus, por ejemplo. Están otros que la verdad ni conozco, como Mona. Hay muchos que son para hablar con tus compañeros, por ejemplo, de trabajo, como Meeting VR, etcétera. Aquí como VS Espacio, y están muy buenos porque te van a ver a ti. Lamentablemente lo que yo vi es que pues, mi avatar ni se parece a mí porque no dan la opción de que sea gordo, ¿no? Yo dije, oye, yo quiero ponerle gordez, así, que me vea como soy. Y pues salieron con que no, que tengo que ser delgado. Pero a ver, pero no lo puedes cambiar, no puedes llegar y hacerle cambios a tu avatar, me imagino yo que sí. Puedo hacerle cambios, pero no puedo hacerlo gordo. Y pues, yo soy gordo, y digo, me acepto como soy, ¿no? Si mi esposa me acepta, pues ¿por qué los demás no? Pero me estáis diciendo que hay gordofobia en Ready Player Me. Parece, no encontré cómo cambiarle la... Bueno, hombre, a ver, mira, en definitiva lo bueno que tiene esta cuestión es que es como un lugar, entre comillas, descentralizado, en donde estás centralizando tu capacidad de poderte mostrar en todos estos canales de conversación virtuales. Eso es lo que estoy entendiendo. Y para poder... Y esto sería entonces lo que podríamos decir la Web 3.0, en donde ya no tenemos solamente una interacción como redes sociales, sino que hablamos con la otra persona, interactuamos físicamente casi con ella. La idea del Web 3 realmente no es solamente esto. La idea del Web 3 es quitar a los intermediarios, como decía. Mira, vamos a mostrar esto que encontré acá. Aquí está, por ejemplo, lo que es la Web 2 y lo que es la Web 3. Entonces, por ejemplo, en la Web 2 tenemos almacenamiento de información o de data, que viene siendo, por ejemplo, Amazon Web Service, tenemos Dropbox, tenemos diferentes tipos de almacenamientos en las nubes, pero tú dependes de ellos.
Entonces, por ejemplo, el año pasado Facebook se cayó durante 6 horas y no se podía hacer nada. ¿Por qué? Porque estaba centralizado dentro de Amazon Web Service. Tenemos, por ejemplo, que si tú quieres meter más información de la que ya tienes, más gigas, en Dropbox tienes que pagar un extra, etcétera, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, tenemos las opciones de SIA, Filecoin, CRWave, que son descentralizadas básicamente. Entonces tú puedes meter tu información, lo que hace es, se separa tu información que tú accedes, se le da un ID que se llama ID de contenido, entonces, que se llama seed. Entonces, esta información, da cuenta que tú metes una foto y lo que hace es dividirla en muchos pedazos y la envía a muchas personas que tienen almacenamiento para ti. A cambio, ellos obtienen unas criptomonedas, por ejemplo, de Filecoin o de SIA o de lo que sea. Y de hecho, nosotros estuvimos hablando con un proyecto bien bueno que tiene que ver con esto, que de hecho que era el Leo Salgado, que se llama, que era el de Subnet, que era como se llama, un proyecto en donde ellos estaban tratando de generar, ¿verdad?, esta dinámica donde iba guardando, ¿no es cierto?, la información dentro de la red. Y de hecho en uno de los programas estuvimos hablando, ¿te acuerdas, Jorge? Estuvimos hablando sobre Filecoin, porque lo encuentro como sea un proyecto que es muy muy interesante. Y te encuentro la razón, Jorge. Te encuentro la razón, Juan, en que en realidad al final estas empresas centralizadas estarían descentralizándose, y eso sería la Web 3. Así es. Yeah. No, y eso es la base de la Web 3. Por ejemplo, acá tenemos procesamiento de información. Tenemos algo importante que es los dominios. Por ejemplo, ahorita todo el mundo está acostumbrado a GoDaddy. Si quieres hacer una página web y tienes que darle un DNS, tienes que meterlo a GoDaddy, por ejemplo, pagar anualmente, no sé, $15, $20 y tenerlo. En cambio, por ejemplo, en ENS, tú agarras una dirección, por ejemplo, yo tengo la de juanlimon.eth, me parece, y ahí está. Entonces, yo la pagué, bueno, en ENS creo que la pagas cada 4 años. Y tenemos a Unstoppable Domain, que es para siempre. Tú la pagas una sola vez, creo que vale $20 y te dura para siempre. Ya es tuya. Nadie te la puede quitar jamás. Y tenemos otras cosas como la opción de Spotify, que sería Audios. Tenemos un script para dar noticias, que sería Miro, que es lo mismo que Medium. Tenemos diferentes cosas, ¿no? Básicamente, eso es el inicio de la Web 3. ¿Pero qué significa realmente la Web 3? Bueno, significa que una persona tiene una identidad única y que puedes utilizar en todas las páginas. Tal como lo que fue Ready Player Me, que es un avatar, es lo mismo, pero con tu información. Entonces, no tienes que dar tu información. Digo, yo, por ejemplo, yo tengo una billetera de Ethereum donde tengo 10 Ethereum, por así decirlo. Y yo quiero pedir un préstamo. Pues yo voy y yo doy mi identidad. No me voy a llamar tal vez en la identidad Juan Limón, porque no quiero que alguien me robe. Me puedo llamar, no sé, el limpiacarros, no sé. Entonces... el limpiapiscinas. Así es. Entonces yo llego y digo, mi identidad es el limpiacarros o el limpiapiscinas. Me dicen, compruébalo. Yo escaneo la opción y muestro que es mi billetera. Y ya ellos ven que tengo 10 Ethereum, por ejemplo, o al menos lo que ellos quieran ver. Si ellos me dicen, tienes que tener mínimo 2 Ethereum, yo les muestro 2 Ethereum nada más, no muestro todo. Y ellos se aseguran de que yo tengo la liquidez para pagar. O voy a rentar un auto, por ejemplo. Ahorita que fui de vacaciones, para rentar el auto tuve que dejar dinero depositado porque yo no manejo tarjetas de crédito. Claro, la garantía. Exactamente, la garantía. Entonces podrías hacerlo mostrando con una identidad que sería tuya para siempre. Y notable. O sea, hasta cierto punto, entonces, tú no necesitarías entregarle una información que sería sensible, ¿verdad?, a la empresa, sino que con el dato de que tú tienes la wallet y el acceso a la wallet para esa identidad y el capital necesario para realizar la transacción es suficiente y listo. Es decir, yo no tengo que entregarle, porque en este momento, ocupando tu mismo caso, pues Juan, yo en este momento para poder pedir un auto tengo que entregar mi nombre, mi root, mi dirección, a dónde voy a dejar el auto, cuánto tiempo lo voy a ocupar, dónde lo voy a mover. O sea, una serie de informaciones que ya, o sea, son importantes en este momento, pero no necesariamente van a tener que ser importantes en el futuro. Eso es una gran cosa, porque al final la identidad va a terminar siendo
el ente máximo de cuidado, el tema del dato, quién es uno, cómo llegar a uno, etcétera. Mira, yo lo encuentro muy muy interesante. Hablamos también de Filecoin en uno de, en el programa en uno de los programas anteriores. Así es. Sí, por ejemplo, aquí tenemos Filecoin y tenemos lo que es el IPFS, que son parte de. Entonces, todo tiene que ver con el Web3. Mucha gente lo ha manejado, lo ha utilizado, pero no comprende el concepto de que ya no es el Internet la versión 2, sino que ya están usando la 3. Por ejemplo, mira, yo cuando entré a las criptomonedas, yo entré con eToro y con EQ Option, me parece. Que yo no sabía la diferencia entre una criptomoneda y lo que viene siendo un contrato, ¿cómo se llama? Contrato por diferencia. Exactamente. Entonces yo no sabía y bueno, yo entré con estos y lo que ellos me pidieron fue acceder por medio de Facebook. Entonces yo utilizaba la llave, por así decirlo, de Facebook para poder acceder a mis criptomonedas. Pero, ¿qué tal si Facebook me bloqueaba? Que le gusta, le encanta bloquear a la gente. Yo no iba a poder acceder a mi dinero. Ahí estaba perdido. ¿Me explico? Claro. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el Internet? Bueno, el Web3. Ok, yo tengo mi billetera, tengo mis palabras, mis mnemonics. Y las mnemonics, mientras nadie las obtenga, va a seguir siendo mía. Sí. Yo lo voy a guardar, voy a tener acceso a ellos. Y en cualquier forma yo voy a poder acceder. Entonces yo quiero entrar a un lugar, a cualquier parte, demostrar que soy yo. Por ejemplo, digamos al juego, no sé, de Sandbox. Yo accedo con mi billetera y me reconocen, me dicen, bienvenido Juan, porque ya saben que soy yo. Claro, no tiene que haber incluso doble autentificación y que te manden el mail y que coloca, ¿cómo se llama? Copia lo que te mandamos en el mail para que podáis entrar, después la clave, o sea, al final vaya a tener que, no sé, hacer 28 pasos para poder ir a revisar cuánta plata tenía en algún lugar. ¿Te das cuenta? En cambio, con esta dinámica, puta, llegáis y decís simplemente yo soy yo y aquí dice que soy yo. Y no necesariamente tenéis que entregar más información. Lo encuentro fantástico. Básicamente se conoce como DID, que es identidad descentralizada. Entonces, es el futuro. Al rato uno va a poder acceder a todo lo que quieras, ir al banco y decir, ¿sabes qué? Quiero un préstamo. Pues mira, aquí está demostrando que tengo la cantidad que ustedes me piden demostrar, lo que sea, y pueden pedir el préstamo o lo que ustedes quieran. Y dicen, ¿qué proyectos hay dentro de la Web3? Bueno, pues hay un montón. Tenemos, por ejemplo, ListenTree, que es uno de los más famosos. Tenemos, por ejemplo, Fala, que, bueno, y creo que ya había hablado con ustedes sobre Fala. Sí, de hecho, como lo habíamos hablado, me acuerdo cuando estuvimos conversando sobre temas de, creo que era... Bueno, creo que nos dijiste que era un token que lo estabas revisando y tenía muy buen potencial para poder desarrollarse. Sí, mira, por ejemplo, ListenTree, desde el principio ListenTree es una entidad. Ya empezaron a trabajar. Estoy hablando de esto en el mundo de Polkadot. Hay en todas partes, donde estoy un poquito más unido a Polkadot, y así que puedo hablar un poquito más de lo que tenga que ver con Polkadot. Claro. Por ejemplo, lo que es ListenTree te da una identidad virtual con tu billetera de Polkadot. Claro que para mí eso no es importante, para mí es que te dé una identidad virtual con una billetera de cualquiera. Entonces yo puedo unir a una identidad 2, 3 billeteras de diferentes blockchains y poder acceder a cualquier parte con ellas. Entonces para mí es importante eso, todavía están en pañales esto, ¿no? Está ListenTree, está apenas con Polkadot y creo que está metiendo apenas lo que es Ethereum, pero no están listos. Por ejemplo, podemos agarrar lo que viene siendo no END, sino la otra, Unstoppable Domain, y ellos te permiten meter diferentes billeteras, que ya es un avance gigantesco. Tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos lo que es FA, que básicamente es tu computadora la utilizas para darle poder de cómputo a otras personas, que sería esta. Tenemos, por ejemplo, lo que es Trust, que viene siendo almacenamiento, como viene siendo... se me olvidó. ¿Subspace? ¿Filecoin? ¿Cuál? Filecoin, por ejemplo. Filecoin, ya, perfecto. Así es. Entonces te permite acceder a tu información desde cualquier parte del mundo, metiendo tu información en diferentes computadoras. Así si alguien se sale, tu información está duplicada en varias partes y no la pierdes. Ahora, ¿tú tienes que pagarlo con el token nativo o el token nativo es simplemente utility? No, se paga con el token nativo, básicamente. Ya, perfecto.
realmente la idea siempre es pagar con esto, ¿no? Muestra un poquito más del proyecto porque se podría ver como algo muy interesante, sobre todo como una inversión, ¿no es cierto? Ya que estamos hablando de lunes de mercado, el tema de cómo es que funciona a grandes rasgos esto. ¿Funciona parecido a lo de Filecoin o es diferente? Es básicamente lo mismo. Ah, perfecto. Ya. Lo que hacen estos es, como aquí dicen, ¿no? Están enfocando más que nada en el metaverso. Ellos están unidos a una que es Darwinia, que es un metaverso, y supongo que esta va a ser la red específicamente para lo del metaverso de ellos, porque sí se ve que va a ser algo gigantesco, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí no me da mucho interés en invertir en esto. He invertido, pero no soy así como que, voy a invertir porque creo que va a subir mucho, ¿no? Pero lo que sí estoy viendo con mucho futuro es esta. Es Energy Web Token. ¿Ya? En este momento bajó como 70% de su máximo histórico, pero lo que tiene interesante esta es de que te permite conectar con un programa tu red eléctrica y vender la red eléctrica no al sistema de electricidad, sino a los vecinos, a alguien lejos de tu casa, lo que sea. Oye, mira, que loco, nosotros teníamos un proyecto muy parecido y de hecho se terminó desarrollando en la comuna de Santiago. Porque aquí en Santiago de Chile, hay unos lugares que se llamaban conventillos, que son como espacios, ¿no es cierto?, hacia adentro, que es como un pasillo central en donde a los costados hay casas. Bueno, ahí colocaron una serie de paneles solares y esos paneles solares le entregaban energía a una batería. Y había un contador, un sensor, ¿no es cierto?, que veía la cantidad de watts que había entregado, ¿no es cierto?, cada una de las casas. Y que en relación a las necesidades de la casa, cuánto podían utilizar. Dado eso, tú podías venderle energía a tu vecino, sin que necesariamente tuviese él que ir a buscarla al proveedor de ahora, que sería Chilectra, ¿cachai? Entonces, si nosotros tres vivimos en ese barrio, y Jorge, por cosas de él, no sé, tiene hijos, qué sé yo, tiene mayor necesidad eléctrica que yo soy soltero y no, entonces yo llego y le puedo vender, ¿no es cierto?, a Jorge sin ningún tipo de problema. Oye, esto lo encuentro bien interesante. Y este token, ¿tú necesitas tener algún tipo de infraestructura para poderlo generar? ¿Cómo es que se mintea este token? Porque veo que tiene capa máxima de 100.000, son 100.000 tokens, 100 millones de tokens como cantidad máxima. Así es. Mira, no lo he investigado mucho, no te voy a mentir ahí. Sí, lo que sí he investigado es que este proyecto está, me parece, en Australia y funciona ya está funcionando en aquel lugar. Pero, por ejemplo, yo veo aquí en México, donde yo vivo, que no funcionaría. Y tal vez por este tipo de países es por lo que no es tan aceptado este tipo de proyectos. Porque, por ejemplo, aquí en México, cuando empezó lo de los paneles solares, toda la gente quería poner paneles solares, ¿sabes qué? Yo quiero tener, porque cada rato se va la luz cuando llueve poquito. Y la gente, ¿sabes qué quiero poner? Y dijo la Comisión Federal de Electricidad, no puedes. Está prohibido poner paneles solares y si los vas a poner, tenemos que hacer algo. Entonces ya hicieron una ley donde al parecer tienes que, si pones paneles solares, no puedes poner una batería dentro de tu casa. Tienes que poner un regulador afuera y hacer que tu electricidad se venda automáticamente a la Comisión Federal y después comprársela a ellos a un precio mucho más alto. Entonces, es ilógico. O sea, te prohíben tener una batería dentro de tu casa. Entonces, es que a ver. Ahí lo que te están diciendo es, mire, genial que usted quiera tener su propia energía, pero aquí hay un monopolio el cual nosotros lo vamos a cuidar con dientes y uñas, pues, amigo. Así que bien por eso. ¿Tú, Jorge, habías escuchado un proyecto como este? Un proyecto que se involucrara el tema de la energía o alguno de estos tokens que ha conversado Juan? Sí, en particular el último, y yo lo relaciono con el proyecto que alguna vez vi, o varios proyectos que hubo de tokens como IOTA, que trataban de conectar el Internet de las cosas, ¿ya? Y el concepto que recuerdo de ello era el concepto de micropago, ¿ya? Y de alguna manera tener una forma descentralizada para que pequeños robots pudieran pagar pequeñas microtarifas. Por ejemplo, el tema de tener estos autómatas que están funcionando en China y que, por ejemplo,
reparten paquetes dentro de una comuna, ¿ya? O dentro de una provincia, si tú quieres. Entonces, estos robots van a ir pasando por las calles, pero algunas de las calles podían tener pórticos, una especie como de taxi, ¿no es cierto?, de peaje. Entonces, la idea era tener todo este mecanismo, ¿no es cierto?, de micropagos en pequeñas distancias, en pequeños, y por ejemplo, que este robot fuera a una fuente de energía, por ejemplo, una estación eléctrica, empezar a cargar electricidad de ahí y se generara automáticamente un cambio entre la billetera del poste donde tú estabas cargando con el dispositivo que estabas cargando. Oye, maravilla. O sea, imagínate, podés llegar y comprar un auto. Imagínate si te compráis un Tesla ya, no sé, pues versión 35, así como el iPhone 2, 3, 5, ya tenía el Tesla 35 y la cuestión casi se maneja sola. Compráis el Tesla, lo colocáis de taxi, cuando le baja la batería, va, ¿no es cierto?, y con la wallet interna carga la batería, se va a hacer el recorrido, la gente se sube, paga con la wallet. La verdad que, o sea, vamos a vivir en un mundo muy especial, muy interesante, man. Muy, muy interesante. Y bueno, esto tiene mucho que ver también el tema de Robonomics Network. Sí, de hecho, en mi canal ya había hablado sobre Robonomics. Robonomics lo que hace es, te permite manejar robots a distancia. Entonces tú, por ejemplo, si tienes, hay 2 tokens de Robonomics, el otro es el principal, de hecho. Lo que hace es, por ejemplo, tú tienes un token completo y te permite hacer una acción por medio de la red de ellos cada segundo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, medio token, pues puedes hacerlo cada 2 segundos, por así decirlo, ¿no? O algo así era, no recuerdo bien cuánto era la cantidad, pero si tenías el completo, podías hacerlo cada segundo. Mientras menos tenías, pues cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, tú puedes mover una cámara web. Por ejemplo, si sabes que quiero que se mueva a la derecha a 20 grados, la mueves y ya. Si tú quieres moverla de vuelta, tienes que esperar a que pase el tiempo o comprar más tokens para poder acceder y manejarlo. Pero esos tokens no se gastan. Esos tokens tú los tienes y los utilizas y nunca se van a acabar. Es algo excelente. Es como si fuese una ficha que la recuperas después abajo. Entonces, siempre es como para poder validar de que eres tú la persona que está haciendo el movimiento. Porque ese token tiene, ¿cómo se llama? Esta huella digital que sabe que eres tú el tenedor de él. Así es. Oye, interesante, pues, claro. Sí, y de hecho lo que hizo Robonomics fue, vendieron cierta cantidad y una cantidad bastante importante la dejaron aparte, especialmente para universidades. Entonces a las universidades se les da un token a cada una, a las que ellos crean más importantes, para que puedan hacer trabajos con los alumnos y todo eso. O sea, está trabajando bastante bien. Y bueno, hay muchas cosas, como por ejemplo tenemos a Krillin Network, que viene siendo la información personal básicamente. Muchas veces tú estás navegando en internet, ya es por ejemplo Facebook, que dijo, ¿sabes qué? Nuestro negocio es agarrar la información de los clientes y poderla utilizar para venderles anuncios. Entonces, pues Europa dijo, ¿sabes qué? No pueden hacer eso, y dijo Facebook, pues quitamos Facebook, y dijeron Europa, ok. que dijeron, no, digo que, ay, güey, que... sácate, güey, vete aquí. Entonces, esa es la cosa que pasa, ¿no? Y aquí no, aquí por ejemplo, tú puedes decir, yo quiero vender mi información a una compañía y a cambio de unos tokens. Tú puedes estar vendiendo tu información, si sabes qué, mira, yo navegué por estas páginas web, es lo que me gusta a mí, y puedo permitir que una empresa que da anuncios me dé anuncios a partir de esta información que yo estoy mostrando. Entonces, uno puede decidir qué hacer con su información. Entonces, básicamente es eso. La Web3 eres tú y eres tú. O sea, no perteneces a una empresa y no tienes que pagarle a una empresa, no tienes que depender de una empresa. Dependes de lo que tú quieras. Si yo quiero compartir de que me fui de viaje, pues comparto que me fui de viaje. Y si no quiero, pues no lo comparto y nunca se va a enterar la red social. Por ejemplo, hay una que se llama Social, me parece, de que me fui de viaje. Así de simple. Entonces uno decide. Oye, increíble. En definitiva es un cambio. O sea, la Web3 va más allá de simplemente un cambio en la forma en la cual uno interactúa con el internet, sino cómo uno
va a terminar presentándose y cuál es la importancia de los datos de uno en la web. Porque al final hay una cosa que es clara, ¿no es cierto? Bueno, y Jorge lo sabe, porque el hombre sabe un montón sobre datos. Jorge, el dato es en este momento el oro tecnológico, ¿no? Efectivamente. De hecho, en la nueva economía digital se dice que los datos son como el nuevo petróleo. Sí, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que te dice a ti que en la web 3.0 vas a poder tener manejo completo de tus datos e incluso como dice Juan en este proyecto, poder venderlo, poder, posicionar cierto nivel de datos si es que tú quieres y obtener dividendos y capitales de esos datos que tienes a tu haber? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Jorge? Dime. Ahí te hice la pregunta, ¿qué opinas tú del tema de los datos? ¿Aló? Sí, te estoy escuchando, estoy pensando. Bueno. Todas esas preguntas que no son fáciles de responder. No sé qué más decir en este mientras tanto, entonces le vamos a agradecer al chat porque la verdad que ha estado en extremo movido. Muchas gracias. Mira, de hecho, como también nos estuvo diciendo aquí Tomé, primera vez que escucho, me retiro, señor. Bueno, se fue para aparecer en la primera parte, no importa. Si lo estás viendo en la segunda parte después, te agradecemos mucho ahí. Nestigal nos dice: saludos, gracias por difundir y enseñar a quienes damos nuestros primeros pasos. Eso toca el corazón, qué bacán, buena onda. Sí, muchas gracias, eso es lo que queremos hacer, queremos evangelizar, que la gente conozca de esto, ¿no es cierto? También, oye, si es que quieres también, aparte del contenido que tenemos en nuestro canal, en nuestras redes sociales, vayan a ver el canal de Don Juan. Es un canal a tope, bueno, ¿cachai? Con buen contenido. Aparte que él también colocó en el chat, y revísenlo, el libro de él, el libro de Juan, en donde aparece también todo esto explicado de forma bastante sencilla. Sí, aparte que Juan es un asiduo a los juegos, ¿no es cierto? Ha creado juegos de mesa. He visto algunos, así que pregunten, porque ahí ustedes tienen de sobra para poder saber cosas de Juan. Ya, Jorge, ¿qué es lo que crees tú entonces? Mira, yo creo que esta capa web 3.0 va a partir por lo que comenzó diciendo Juan Limón al comienzo de esta charla, y es: primero tiene que partir definiendo la identidad. Esa identidad tiene la gracia que tú la vas a poner manejar y la seguridad y privacidad la vas a mantener a través de mnemotécnicos, digamos. Y eso le da un poder a la persona, y esa es la clave de la arquitectura descentralizada que está en la base de todo lo que estamos viendo hoy día en el auge de las criptos y de Bitcoin, naturalmente. Más allá que eso, la verdad es que yo no puedo aportar en el sentido siguiente. Yo veo una dispersión de arquitecturas, de ofertas. Tienes que pensar que hay miles de proyectos, sí, algunos de los cuales están tokenizados, y eso explica que hay más de 23.000 criptomonedas dando vueltas. Hoy día a mí me cuesta mucho distinguir cuáles aportan nuevo valor y cuáles van a prevalecer o no. Es más, puede que haya proyectos que aportan mucho valor y que por cualquier tipo de conjunción, incluyendo, por así decirlo, entre comillas, la mala suerte, puede que no resulten y terminen. O sea, han habido muchas fallas de proyectos, incluyendo el que comentamos de Litecoin como ejemplo, en los cuales se va el líder original, hace su utilidad y deja botado el proyecto. Como el tío Charlie Lee, por ejemplo. Entonces, el tío, bueno, los que no cachan es como se llama el personaje creador de Litecoin, que es infame dentro del mundo cripto. Entonces, mira, y luego aparece lo que nos está comentando el chat, que yo intuyo que son especialistas o por lo menos usuarios muy agudos, porque dice: ¿cómo se gestionará la identidad con los dispositivos electrónicos, micrófonos, GPS? Por ejemplo, de lo que estaba hablando en los micropagos, está ahí
el mismo tipo de problema. O sea, este es un problema que ya existe hoy día. Piensen ustedes lo siguiente. Todos nosotros tenemos redes Wi-Fi y hay una serie de estándares. Europa fue la que más pensó en un sentido comunitario. Están los estándares de Estados Unidos, los de China que van por otro lado, los de Japón. Y la pregunta del millón es, ¿son todas redes, las Wi-Fi, de alguna manera personales nuestras? Pero el tema de fondo es que uno quiere que interactúen, pero que no interactúen tanto, porque imagínate que en nuestra red Wi-Fi le colgamos un dispositivo nuestro personalizado y ¿cómo se llama? Y de repente hace, entre comillas, cortocircuito, o nuestro vecino, entre comillas, puede ver nuestro dispositivo, ¿ya? Supón tú, por ejemplo, que está lo siguiente, que inventamos nosotros, estoy inventando, mira mi creatividad, invento un sillón, ¿ya? Que tiene dos cosas, un sillón estándar de estos típicos que te hacen masaje, ¿no sé?, que son los más ricos, pero que de alguna manera el sillón puede darte acceso a un multiverso, a propósito de la playa que decía Juan Limón, ¿ya? Te cobran por el acceso, ¿ya? O sea, para poder entrar y disfrutar, es lo mismo que si tú y yo nos vamos a una playa famosa, ¿no es cierto? Ahora tenemos que pagar el avión, la estadía, el resort, la comida, todo lo demás, y por cada uno de los servicios, si estamos en la playa y pedimos una piña colada, nos van a traer la piña colada, pero no van a cobrar por el trago, a menos que sea todo incluido. Imagínate que esto se da en el multiverso y que tú y yo somos vecinos de departamento, tenemos nuestras diferentes Wi-Fi, nuestros diferentes sillones, y por A, B o C, tú ingresas a mi Wi-Fi y empiezas a ocupar mi wallet y empiezas a tomarte tus piñas coladas, pero con cargo a mi billetera. Y entonces, bueno, eso es... Ahí tenemos un ejemplo práctico que está todo integrado, pero la pregunta es cómo resguardas esa privacidad. Entonces ahí aparece la respuesta. Jorge, no seas tonto. Para eso es que el mnemotécnico que tiene Juan Limón o el que tiene José Miguel no es el mismo tuyo y te va a prevalecer. Claro, pero esa integración hay que construirla. Es software, hay protocolos de seguridad y va exactamente en la línea de la pregunta de Ingrid, ¿no? Claro. Y que de alguna manera, bueno, la respuesta está esbozada en que la Industry 4.0 produjo un afán normalizador. Esto partió en Alemania por toda la Unión Europea. Y hay gente que está trabajando, y hay guías y todo lo demás. Pero la Unión Europea no es muy descentralizada, al contrario, Europa tiene una cultura centralizadora, controladora. Estados Unidos es el más, si tú quieres, desordenadito, más creativo, más innovador, digamos. Entonces, no, realmente, entonces a mí, y por eso yo sigo la dieta de ser Bitcoin maximalista, y yo admiro a las personas como Juan Limón, como Alonso Moyano y como todo lo demás, que son capaces de estar ahí dividiendo su atención entre todas estas monedas, entre todos estos proyectos, entre todo lo demás, y tratando de alguna manera, yo los veo como verdaderos mineros, así como los antiguos mineros de oro, ¿no es cierto?, que estaban separando la arena con el agua, con el arsénico, y encontrando unas pepitas, y de repente las pepitas estaban medias, no estaban claras, entonces tenías que entrar como a picar o a diluir para encontrar el cuento. Yo le saco el sombrero. A mí, la verdad, sinceramente, me agota el tema. Porque veo que es cierto, hay unas pepitas de oro, pero piensa tú, cuando tú tienes la ley de 1% del cobre, ¿qué significa? Que tienes que tomar 100 kilos de cobre y te queda 1 kilo de cobre. O en la práctica tienes que poner 100 millones de toneladas de cobre y te queda 1 millón de toneladas de cobre fino, por así decirlo. Eso es lo que dice una ley. O sea, imagina, aquí con las criptomonedas pasa lo mismo. El cobre se pegó una subida importante, por lo tanto, si hubiesen tenido cobre, claro, habríais logrado obtener las ganancias. Pero en el tema cripto, ¿qué es lo que yo veo? Que hay de cada 1000 proyectos, hay entre 5 y 10, máximo 20 que valen la pena. Entonces tienes que desechar 980, 990 proyectos. Eso lo encuentro muy agotador. Para mí es mucho más fácil el cuento. Dedícate al Bitcoin, estudia el Bitcoin, mira las tendencias a largo plazo y rentas más. Ahora, hay personas como tú que madrugan,
y están todo el día dándole y todo el día encuentran cosas. O sea, es que Ahora, en realidad, ¿cómo se llama? El tener todos estos juguetes y ir viéndolos cómo avanzan y que no, porque a ver, Juan, Juan, ¿cómo es que tú haces para poder ver todas estas criptos? Y no volverte, ponte tú así como voy a seguir solo una. ¿Qué es lo que hace, ¿no es cierto?, de que estés revisando de forma consistente? Bueno, yo lo que, primero que nada, para encontrar las criptos, escucho. Busco en internet, busco en grupos de Facebook, busco todo eso. Veo lo que está hablando la gente, lo que más comenta. Y cuando me doy cuenta que hay alguna que comentan mucho, y la investigo. Y si la investigo y es algo importante o que tenga futuro, pues entro, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo el mundo está hablando de ApeCoin. ApeCoin, claro. Y Estuvimos hablando que podía haber sido un tema de conversa también contigo. Sí, pero yo la veo y la verdad no me da mucha esperanza. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ver con los NFTs y los simios feos esos. Y la verdad no es algo que me llame la atención. Entonces, yo no lo compré. Yo no lo compré y decido dejarlo de lado. O sea, son un tipo de cosas. Ajá. No, pero está bien, pues si te estábamos escuchando. Y ojo, yo también creo lo mismo. En el sentido de que hay una cantidad de cosas en el mercado que la verdad que no tiene ningún valor, que es bastante sobrecogedora, sobre todo al inicio, ¿no es cierto?, de esta industria. Pero a ver, ¿cuántas empresas de creación de vehículos existieron hasta que algunas de ellas empezaron a destacarse porque realmente ofrecieron un producto de mejor calidad, un mejor precio o un mejor posicionamiento, un mejor conocieron mucho mejor al cliente persona? Entonces, por eso mismo, yo personalmente soy mercado. A ver, que todas las personas que quieran crear su proyecto, que lo puedan crear. Por poner un ejemplo, mira, Luna hace cuánto tiempo que existe. Y mira cómo ha tenido el performance. Y mira el performance futuro que tiene. ¿Qué pasa con VeChain? VeChain está súper tranquilito, no se ha movido casi, pero por tras bambalinas está haciendo mucho movimiento, ¿no es cierto?, vinculando con... Ahora, Jorge dice, pero ¿cómo pueden llegar y ustedes? Porque claro, estamos revisando monedas y de repente hay 18.800, entonces claro, entonces no podían andar viendo 18.800, pero el tener un top de alrededor de unas 25 monedas, las cuales las seguí en Twitter, estoy diciendo alguna locura, Juan, o sea, 25 monedas, ¿no? Seguirlas en Twitter, seguirlas en las páginas correspondientes, tener más de algún programa agregador de noticias, ¿no es cierto? Y uno de los que yo puedo, ¿cómo se llama?, decir que es muy bueno, es CryptoPanic, que se los recomiendo mucho. Y dentro de de CryptoPanic tener, ¿no es cierto?, el tag de las cripto que quieres revisar. Entonces, si sale una noticia interesante de tu cripto, te va a salir un aviso. Y a mí me salen, pues, en el celular y voy a decir, mira, oye, mira lo que está pasando con XRP. O mira lo que está pasando con DOT. O mira lo que está pasando con BTC. ¿Te das cuenta? Sí. De hecho, hay un programa que se llama CoinStats, como estados de monedas, ¿ya? CoinStats, y yo lo utilizo mucho para llevar, más que nada para llevar las criptos que yo tengo. Entonces yo las pongo ahí, pongo cuánto tengo de cada una y lo que sea. No pongo nunca, conecto la API con el exchange porque no quiero perder nada, pero lo pongo manualmente y estoy viendo los precios suben y bajan y todo eso. Pero al mismo tiempo, al meterte una cripto ahí, aunque le pongas que tienes una y no valga nada, te da noticias cada cierto tiempo cuando hay algo importante. Entonces, sobre las criptos que tienes. Entonces, yo lo utilizo mucho para saber qué está pasando con las criptos que yo tengo, ¿no? Oye, qué buen dato. ¿Cómo es Coin? ¿Lo puedes mostrar aquí en la página, en la web que nos estás mostrando? Parece que realmente es la que tengo yo. Es la que se puede conectar a la wallet de Binance, a la de MetaMask y a la de Coinbase, ¿no? Ahí, escribiendo. Pero ábrela en una cuestión, ¿cómo se llama? Ahí está, creo que es esto. Para que no salga lo tuyo. No, esta es una computadora aparte. Perfecto, ya, ok. No, para tener los cuidados correspondientes. Ya pasó un susto yo, así que por eso mismo mejor. Entonces, y bueno, esta la descargan y yo no la conecto. Yo nunca conecto con mi MetaMask ni con nada. Ya. Simplemente me di de alta, entro al portafolio y yo pongo lo que tengo, ¿no? Por ejemplo, si tengo un Ethereum, pues tengo un Ethereum, lo tengo en tal exchange o lo que sea, para recordar dónde lo tengo, porque no se me olvida.
Y, no, Oye, eso es súper útil porque los que somos poliamorosos y tenemos utilizamos varias monedas en varias blockchains, de repente se te pierden. Es que es loco. Y de repente, ¿cómo se llama? A mí me ha pasado de que me meto a un proyecto que no me había metido hacía tiempo y es como, chuta, se había colocado Lucas acá. Allá, perfecto, a ver cuánto. Es como, ¿has visto cuando te pones los pantalones, unos pantalones, te metís las manos al bolsillo? Hostia, aquí hay unas monedas. Aquí hay algo, ¿no es cierto? Que no tenía pensado. Así es. Y aquí, por ejemplo, mira, aquí me aparece más o menos así. Dice, por ejemplo, tienes Ethereum, que, bueno, te dice cuánto vale en ese momento, cuánto ha subido en las últimas 24 horas, te está dando las gráficas de cómo está moviendo todo tu mercado. Entonces yo, por ejemplo, al grupo de las personas que están en el canal de Signal, ¿sí? Yo cuando digo está bajando el mercado, está subiendo el mercado, es porque yo tengo, digamos, 100 criptos y tokens aquí, y me da el movimiento total de todas. Entonces, yo puedo ver el movimiento total del mercado de las criptos más importantes, al menos las que yo tengo. Y yo puedo saber, se ve un movimiento que está bajando, ok, y ya les aviso. Qué buena, claro, porque estáis viendo, bueno, por lo menos de las 100 criptos que elegiste tú, de las 18.400, pero de esas 100 criptos, ¿no es cierto? Vais viendo si es que en sí el mercado va hacia algún sitio. Oye, es un excelente dato. Don Perdona Jorge. que te interrumpa, pero yo tengo la hipótesis de que Juan Limón a lo más invierte en unas 10 monedas a la vez y se concentra como en 5. Conversando con él, nunca hemos tocado el tema, pero una vez dio una pista de alguna manera. ¿Estoy bien, Juan Limón, o no? O sea, investigo casi todas las que me he topado, pero sí, o sea, las principales sí tengo como unas 5 o 6 tal vez, pero tengo tokens y criptos, tengo como unas 90, tal vez un poco más. Por eso tiene 100 monedas ahí, pues, no es una cuestión de que esté viendo el mercado. Tiene 100 tokens madre de Dios. Don Juan. Y no significa que tenga muchos de cada uno, significa que tenga, no sé, un Uniswap, por ejemplo, y ya con eso sepa los movimientos que tiene y todo eso. Claro. Oye, mira, aquí de hecho nos volvió a escribir Ingrid y dijo, con la bioinformática hasta la información de nuestro ADN querrán. ¡Wow! Sí, de hecho, algo que me llamó mucho la atención esta semana fue de que, creo que, no me acuerdo si en Estados Unidos o en Europa, pero algunos ministros están buscando la forma de que los exchanges tengan que dar la información de las billeteras externas. Entonces, por ejemplo, si yo me envío a mi billetera personal de MetaMask, por ejemplo, un Ethereum, el exchange tiene que decirle, mira, esta persona envió un Ethereum a esta billetera, así que seguramente es de él. Entonces, es algo que está mal, o sea, es algo que está horrible y pues básicamente está en contra del Web3. Pero apuesto que eso todo es para poder evitar, ¿no es cierto?, grandes desastres, ¿cómo se llama?, que puedan hacer con estas monedas, ¿no es cierto? Porque claro, en realidad, porque si yo le paso 10.000 pesos a un amigo, ¿no es cierto?, en qué sé yo, bueno, en cripto, estoy en una de esas haciendo uno de los intercambios más importantes, ¿no es cierto?, del bajo mundo del planeta. Si al final todo esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Oigan, estamos a puertas de hacer cierre de esta edición de día lunes de Crypto Time. Yo le quiero dar muchas gracias aquí a don Juan, a Jorge y empezar, ¿no es cierto?, con el cierre. Juan, algunas últimas palabras, ¿dónde te podemos encontrar? Di todo, ¿dónde tenéis los juegos? ¿Dónde tenéis el libro? ¿El canal de SIG? Di todas las cuestiones. Bueno, en YouTube estoy como Crypto Universo y generalmente en los videos de abajo pongo toda la información, o pongo, por ejemplo, el canal de Signal, pongo, por ejemplo, bueno, todo. La dirección del libro que está en Facebook, que la puse hace rato aquí, pongo todo. Y pues solamente les deseo lo mejor. Hay una serie en una de esas redes ahí de paga que se llama Upload. Si les interesa lo del metaverso y todo eso, podría interesarles porque habla de meter tu conciencia a un mundo virtual para que nunca mueras. Está interesante porque te da las dos opciones. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero, cuando muera, quiero entrar a este metaverso de paga, o hay una opción que es gratis, pero está todo feo. Entonces, básicamente es la Web3
de una forma extraña. Oye, pero qué notable. Muchas gracias, don Juan. Don Jorge, unas últimas palabras para ir haciendo ya el cierre. Oye, sí, mira, gracias Juan Limón por compartir tu experiencia, y yo quiero sumar a todo lo que se ha comentado a propósito de lo que estuvimos conversando, el que acabamos de publicar en @tucryptotime, algo que considero de la mayor importancia. Fíjate que Bitcoin Fans está iniciando un proyecto en que va a colocar 27.000 mineros en Argentina y Paraguay. Yo lo encuentro interesantísimo, porque claro, son países donde los costos de la electricidad son más baratos y competitivos que en otras partes, y de alguna manera son señales de estímulo en la industria, y a mí me agrada ver que Paraguay y también Argentina están adoptando componentes importantes, porque eso lo que estimula, ¿no es cierto?, es una industria, una especie de industria 4.0 avanzada, con robots, con autómatas, va requiriendo capital humano avanzado, y de alguna manera cambia la economía y genera un estímulo en la sociedad para que estudien más sobre cosas más complejas. Mira. ¿Sí vieron la noticia de Rusia que están buscando minar Bitcoin? Creo que el ministro, me parece, o algo así, dijo... El ministro de Energía, dijo de que tenía que el tema de la minería de cripto, por favor, ya, pero lógico, pues imagínate, si en Argentina es barato, ¿quién te dice que esos que ahora están llegando a Argentina o los próximos que van a querer minar en otros lados no se terminaron yendo de Rusia? Es que Rusia, frío, o sea, no ocupan enfriar básicamente con otras cosas las tarjetas. Por ejemplo, tienen petróleo a morir y no los pueden vender afuera. O sea, es lógico que quieran hacer esto. Es que es más que lógico, o sea, lo único que tenéis que tener cuidado en el momento que abrís la ventana para que se te enfríen las GPU es que no te entre un oso polar, pero si es que no, cualquier ¿ah? O que entre Putin. O que entre Putin, así de repente entra con pistola, weón, arriba del oso, weón. Pero bueno, señores, muchas gracias por estar ahí. Le damos las gracias a todos los del chat, a Ingrid Shi, ¿no es cierto? Está también Tomicro 2021, estuvo Nestigal, estuvo el hombre con el mejor nombre de la historia, el señor Manteca. Bueno, el señor Manteca. Laporta está levantando el dedito para que no te olvides de él. El señor Laporta también, muchas gracias por estar ahí. Siempre nos escucha, ¿no es cierto? Desde el señor Laporta, Juan. Sí, señor. Por favor. Oscar también. Oscar también. Oscar Riquelme. ¿Quién más estuvo con nosotros? Estuvo, ¿cómo se llama? Bueno, Tomicro 2021. El mismo Juan estuvo comentando. El chat on fire el día de hoy. Así que les doy muchas gracias a todos. Son geniales. Acá José Miguel despidiéndose. Porque esto fue Crypto Time, Jorge. ¿Por qué? Porque fue hora de hablar de criptos. Porque fue hora de hablar de cripto. Ahí nos vemos. Chao, chao.